Sebastián Navarra es una excelente periodista de información. Ustedes ampliamente la conocen. Es especialista en el ámbito militar. Y uno de sus más recientes trabajos fue una conversación que tuvo con dos disidentes de la FARC, donde se habló de el narcotráfico en Venezuela, del poder cada vez mayor del ELN en el territorio nacional. Yo quisiera que con nuestro saludo y nuestro cariño a Sebastiana, a quien queremos y admiramos mucho, nos hablara justamente de eso. Bienvenida, Sebastiana. Gracias, don Napo. Un saludo para ti, para tu audiencia. Sí, La ya sé que próxima vez no. que me llames, don Napo, te voy a pedir la bendición, ¿viste? Don Napo, su audiencia espera para ver qué fue lo que dijeron los individuos de la FARC. Bueno, a ver, creo que uno de los hechos que más me impresiona es el silencio del gobierno nacional, de la Fuerza Armada e incluso de las propias personas señaladas por comandantes de la Fuerza Armada, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en calidad de disidentes. Y me refiero a dos personajes que son alias Mon y alias Misael, quienes entre otras cosas revelaron hechos muy significativos. Fíjese, una de las cosas que más me llama la atención es cómo asumen tranquilamente que hay eh, precio a las pistas de aterrizaje del narcotráfico, al cuidado, a la vigilancia, a la permanencia, al desembarque. Es decir, lo dicen como si fuese algo normal y del conocimiento público a niveles amplios. Por otra parte, me llama mucho la atención eh, cómo mencionan abiertamente la relación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el Ejército de Liberación Nacional, que ha venido siendo un secreto a voces en la frontera venezolana, sobre todo en el caso del estado Apure, donde es muy visible lo que ha acontecido desde que arrancó el año 2022 hasta ahora. Por otra parte, creo que eh, el hecho de revelar cosas como, por ejemplo, que eh, la relación existente con algunos generales de la Fuerza Armada, por ejemplo, con el general Vera Kumare, con Corona Preciado, con, con un individuo que está preso, funcionario de la DGCIN, y, y otras personas del entorno político y económico y, perdón, y militar en el estado Apure, pues mire, nos hablan de una situación más preocupante de la que muchos creen y de la que yo estoy segura que la gente del estado Apure no se ha percatado en lo que a la gravedad se refiere, porque estamos hablando no solamente de pérdida de soberanía y de territorio, estamos hablando de compromisos muy fuertes y entrelazados de sectores de poder con estos grupos guerrilleros que a mí no me cabe duda, el mensaje llegó a las altas esferas de la Fuerza Armada y del Ejecutivo Nacional. Detalla esa conversación y todo lo que está diciendo. Sí, nosotros publicamos lo que ellos dicen en un artículo de Infobae que calificamos de algo así como de impactantes revelaciones ya le digo el título exacto, es las impactantes revelaciones de dos jefes de la Fuerza Armada, eh, de dos jefes de la FARC, de las disidencias de la FARC, sobre la Fuerza Armada y el uso de las rutas de la cocaína. Eh, Fíjese, ellos, entre otras cosas, mencionan que los antiguos colaboradores que tenían, pues la mayoría de ellos ya son colaboradores del ELN, porque el ELN ha ocupado gran parte de los espacios que ellos tenían en territorio venezolano. También revelan cómo
ellos, que es un hecho que me llamó particularmente la atención, dice que no hay una mala relación con la Segunda Marquetalia. Por lo menos en gran parte del país no ha habido esa diferencia e incluso revelan que ellos fueron los que trajeron al estado Apure, o por lo menos lo hizo alias Chon Arauca, a, a estos personajes llamados alias Romaña, El Paisa y Molina. Y es como una demostración de que esas relaciones han funcionado bien, que las diferencias de ellos es con el Ejército de Liberación Nacional. Y también me resultó curioso cómo revelan lo que también nosotros habíamos ya recibido por muchísimas fuentes y por muchos testimonios del Estado Apure sobre la presencia de alias Garganta, que es un comandante del ELN que funcionaba en el estado Amazonas hasta que hace unos años su organización asesinó a 3 militares venezolanos y alias Garganta estuvo detenido tanto en Ramo Verde como en la cárcel esta anexa al Fuerte Tiuna, alias Garganta, que en realidad se llama Luis Felipe Ortega Bernal, que usa documentos venezolanos, cédula, carné de la patria, licencia de conducir, certificado médico y cualquiera de esos documentos necesarios los utiliza con su fotografía con el nombre de Gabriel Alfonso Ariza Suárez. ¿Por qué creo yo que es importante esto? Porque esto revela que a este individuo que le dieron este documento hace 16 años, cuando Hugo Cabezas era jefe del servicio de, de esta cosa de identificación, pues en Venezuela se ceduló a muchísimo eh, irregular colombiano, guerrillero, y a mí no me cabe duda que también paramilitares y una cantidad de delincuentes comunes, con la excusa de que estábamos como reivindicando, tú sabes, legalizando a quienes estaban en el país sin tener la mínima, el mínimo cuidado de lo que de a quién se le estaba dando documentos venezolanos. Otro detalle que a mí me llamó mucho la atención es que ellos dicen que alias Garganta es el jefe, el que realmente está funcionando como jefe del ELN y de los avances violentos del ELN en territorio venezolano en el estado Apure, y que lo hace conjuntamente con con, eh, eh, con un familiar de él, que por cierto es conocido como un personaje bien violento, que le dicen Alex el Bonito. Alex el Bonito, que es el yerno de alias Garganta, que por cierto no es bonito. Déjeme decirle, don Napo, bonito no es. Bueno, para aclarar, yo no sé por qué le dice Alex bonito, pero bueno, el caso es que este Garganta sabe que yo ahí siento de verdad que la Fuerza Armada permite que la bofeteen y que la bofeteen no solamente porque eh, se supone que deben defender el territorio y la soberanía, sino que la bofeteen porque un individuo que tiene que ver con el asesinato de 3 miembros de la Fuerza Armada ahora esté funcionando junto con funcionarios de la Fuerza Armada en Apure. O sea, por Dios, con los asesinos de sus propios compañeros. Eso, a mí me parece eso algo de verdad insólito. Y recordemos que el ELN ya hace unos años también había asesinado a 2 militares en el estado Táchira. Lo asesinaron en el sector Paritalia del municipio Junín. Y en ese momento el ministro de la Defensa era, imagínense los años, era el general Rangel Silva. Y tampoco pasó nada. Es decir, está bien, en aquel momento había mucho silencio, hubo mucho silencio con el asesinato de estos 2 militares. Pero ¿cómo es que en el caso de Amazonas
agarran a alias Garganta, lo meten preso, le dan condiciones de privilegios dentro del propio fuerte Tiuna y después lo envían a la cárcel de Ramo Verde y también le dan privilegios y el tipo sale por la puerta grande con sus escoltas 2 años después. ¿Y qué pasó con los 3 miembros de la Fuerza Armada asesinados en Amazonas? Nada, muertos y enterrados se quedaron. O sea, yo considero que realmente eso es una afrenta para la institución armada. Pero bueno, parece que el general Padrino y el alto mando militar no lo considera así. Por otra parte, y volviendo a la conversación esta con Mon y con Misael de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ellos eh, dicen que, fíjese, que ahora que todas las relaciones que existían anteriormente con los sectores de poder en Venezuela ya no es la misma, ya esa situación no existe como tal, pero mencionan a Ramón Rodríguez Chacín, el gobernador del estado Guárico, al mayor general Hugo Carvajal Barrios, que por supuesto todos saben está preso en España, y al cantante Cristóbal Jiménez. Y es interesante porque resulta que desde hace mucho tiempo, en los testimonios y en muchos de esos radares de la que hacen relación a la guerrilla en Colombia, venía sonando Cristóbal Jiménez. Y resulta que estos 2 individuos de las disidencias de la FARC dicen que Cristóbal Jiménez era uno al mismo nivel del Pollo Carvajal y de Rodríguez Chacín. Creo que eso dice bastante. ¿No le parece, don Napo? Me parece mucho y yo conocí a Cristóbal Jiménez, ¿no? Y siempre me pareció que en el ámbito ético no tenía ninguno. Cuando yo dirigí el Canal 8, los meses que lo dirigí, ahí había una lotería, no recuerdo cuál, y él consideraba que eso era un truco, una mentira, y que yo le podía conseguir los ganadores de la lotería. Así de frente lo pedía. No, 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 Imagínate. pero su nivel cultural no creas que es muy grande y ni su inteligencia tampoco. O sea que me asombra, ¿no? Debe ser que para ser delincuente no hace falta ser muy inteligente. Bueno, yo a veces creo que una de las personas más hermosas que he conocido en mi vida no sabía leer y escribir, pero fue una de las personas como con más principios éticos, morales, de honestidad que tuve en la vida. Yo que- creo que a veces algunos personajes se cuelan en todas estas cosas, no, y eso no tiene que ver con que tengan o no tengan títulos, con que sean o no sean Ah, no, 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 letrados, yo no hablo de sus sin duda. títulos, yo hablo de su inteligencia, que tenía poca inteligencia y era muy básico, ¿no? Y me extraña porque para dirigir todos esos grupos delincuenciales yo supongo que no puede ser muy básico, sino que tiene que ser además un buen estratega. No, no necesariamente. Creo que ahí lo que hay son relaciones. Es la persona que sirve como, digamos, para hacer puente, para lleva y trae, es el que se encarga de eso y creo que para eso no hay que tener mucho talento, la verdad. Qué barbaridad. Bueno, así las cosas están. La Así está. verdad es que, ¿y qué otra cosa le sorprendió de esa conversación? Bueno, Aparte de decir todo lo que dijeron. sí, bueno, fíjese, me llamó la atención ellos hablaban de esto, decía que en las zonas de frontera se maneja de la siguiente forma lo relacionado al negocio de la droga. $50.000 por aterrizaje. O sea que si usted lleva su avioncito, su avionetica, $50.000. $50.000 por seguridad y $50.000 por despegue. Es decir, que una cosa es aterrizar y otra es despegar. Y otra es la seguridad ahí. Y eh, me llamó la atención un detalle que Estás dicen que hablando de entonces solamente por eso son $150.000. $150.000. Sí. Y lo otro que me llamó la atención fue que dicen que el cartel mexicano de Sinaloa es
el único que no paga en esa zona, que los otros carteles sí deben pagar. ¿Por qué el de Sinaloa? No lo sé, pero, pero es lo que dice, pues que el cartel de Sinaloa no paga. ¿Y cómo se llevan con el famoso cartel de los soles? No, no sé, eso ya lo hemos hablado otras veces sobre el caso del cartel de los soles, porque es que el cartel de los soles como tal no existe. Yo lo he dicho 400 veces. Es decir, hay militares venezolanos involucrados en el narcotráfico, pero eso es una cosa distinta a decir que existe un cártel, eh, cárteles al estilo colombiano o mexicano o Ok, hondureños. entonces la pregunta es, ¿y la narcotiranía con quién se maneja mejor de todos estos grupos delincuenciales? A ver, lo que pasa es que yo no sé si realmente uno pudiera clasificar eso así, porque yo hasta ahora he encontrado nombres de militares y de funcionarios involucrados con grupos, pero son con varios grupos, así como hay unos relacionados, por ejemplo, con las disidencias de la FARC, que a su vez tiene relación con los cárteles mexicanos, o con el ELN, que también tiene relaciones con los cárteles mexicanos y colombianos, y que existen estos cárteles en Apure. Apure se ha convertido así como en el paraíso de los narcos y de los militares relacionados con el narco, pues no sé de verdad si hay como esas relaciones estrechas propiamente de gobierno con esas organizaciones. No, no lo sé, la verdad. No sé si eso llega propiamente a reunirse allá en Miraflores. La verdad es que lo desconozco. ¿Y la política, cómo podría ser la política de la narcotiranía con todos estos carteles, ¿no? Eh, ¿Es la anarquía que no les permite presionarlos y sacarlos? ¿Es que realmente la narcotiranía no tiene poder frente a ellos? ¿Qué están haciéndose los locos? ¿Es que hay importantes miembros de la narcotiranía que están involucrados y que hacen negocios con estos carteles? ¿Qué es lo que usted piensa? No, a ver, yo no sé si es tanto como anarquía, pero sí puedo decir que hay una, a ver, grupos internos enfrentados y que en el caso del Estado Apure es evidentísimo, eh, que se observa, es muy palpable, y que esos grupos a su vez tienen intereses con agrupaciones distintas, porque no se trata solamente de grupos relacionados al narcotráfico, a la guerrilla, sino además, por ejemplo, cómo están funcionando algunos organismos del Estado y algunas organizaciones con estos grupos, apoderándose, por ejemplo, de atos, de fincas, propiedades de las cuales se presta, por ejemplo, el Instituto de Tierras o el ministerio tal, o la oficina tal, o el fiscal tal, o el juez tal. Entonces, hay como una serie de funcionarios en organismos que a su vez responden a otros más arriba y que están enfrentados entre ellos. Y ahí en ese juego están en un escenario donde hay fuertes confrontaciones internas políticas en la lucha de poder entre, por ejemplo, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, en el que, digamos, hay además unas organizaciones de izquierda con unas organizaciones que ya no son de izquierda, pero que habían respaldado al polo patriótico y pare de contar. Eso es lo que hace más complicado el caso, porque no es específicamente un grupo delincuencial definido, que uno pudiera decir es que el gobierno lo respalda y el otro no, y no, no es tan sencillo. Se ha hecho muy complicado porque hay muchos sectores que además, en lo que además participan muchos factores distintos y muchos que incluso uno no conoce, que no sabe de repente de dónde salen, pero que sí evidencian que es una situación muy enrevesada y bien difícil. Lo que quizás uno más siente tristeza de todo esto es que eh, mientras eso sucede, lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones, por ejemplo, va en sentido inverso. Cada día las instituciones son más vulnerables,
Pasa, por ejemplo, con lo que sucedió con el asesinato del funcionario del 6CPC, Ángel Pantoja, que fue torturado y después algo así como que, bueno, lo torturaron y se murió. Entonces después dicen, no, es que no fue que se murió, no fue que lo torturaron, fue que dicen que fue que él mismo se metió en un pote de agua y se ahogó. Y resulta que hay evidencias de esos bueno, que es claro que él decía que lo estaban torturando y se lo dijo a sus propios compañeros de 6CPC el día antes. Ahora, un hecho como este, uno pudiera decir, bueno, fue unos funcionarios torturadores que mataron al pobre hombre y que el jefe de ese grupo es el funcionario alias Gavilán, que es Juan García Arocha, que era el que funcionaba como jefe de la DGCIN en esa zona de Apure, cuando realmente el tipo no era más que el que dirigía una casa base, ni siquiera era que fuera el jefe de la DGCIN, pero este tipo hacía y deshacía del Estado Apure, Sí, pero el jefe de la amenazaba, perseguía. DGCIN, cuando se enteró del caso, ¿qué hizo con este García Rocha? ¿Lo destituyó? ¿Lo aplaudió? ¿Lo ascendió? No, ¿Lo dejó en eso, el cargo? no, 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 eso lo tenían ahí guardado, pero hubo la presión muy fuerte de los funcionarios del 6CPC porque le habían matado a un compañero de ellos. Y gracias a esa presión porque al inicio la propia DGCIN responsabilizó a los dos vigilantes que habían llegado ese día en la mañana cuando ya el hombre estaba muerto, a los dos vigilantes, uno que custodiaba adentro y otro afuera, entonces los responsabilizaron y son las fotografías que aparecieron con un tuit del fiscal general diciendo que estaban detenidos por el caso de Pantoja. Resulta que después se sabe que no, que estos eran unos simples vigilantes que habían llegado a cumplir guardia ese día, que son funcionarios de la DGC, pero uno de ellos incluso recién traído del estado Guárico, el día anterior le dijeron que se viniera el estado Guárico. Eh, entonces, la presión del 6CPC hizo que por fin el tribunal decidiera ordenar la detención no solamente de alias Gavilán, sino de 4 funcionarios más que aparecían implicados en la muerte de Pantoja. Bueno, resulta que hasta hoy, esa audiencia no se ha hecho y los funcionarios están detenidos en el CONAS del estado Guárico, en Valle de la Pascua, y no ha pasado nada en el tribunal, porque sencillamente la DGCIN ha presionado para que esos funcionarios no se presenten. Cuando hay un hecho atroz, hay una violación de derechos humanos, hay un asesinato por parte de unos funcionarios contra otro funcionario. Pero todo eso para usted no es anarquía. A ver, eh, claro, yo trato de verlo desde un punto de vista de qué es lo que está pasando ahí. Y lo que entiendo es que es una lucha de poder interno. Ok, Claro, pero sí. ¿cómo calificaría usted a la narcodictadura venezolana, al régimen? Ah, ¿Cómo es no. el Mire, trabajo del régimen? no, 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 don ¿Cómo Napo, lo calificaría? a mí no me ponga en una situación a estar calificando nada. Yo le estoy explicando cómo yo veo la situación. Entonces, no me ponga a ponerle epítetos a alguien que yo tampoco los tengo. Yo la verdad es que puedo decirle que dentro de todo este desorden yo veo un orden. Por eso es que digo que no es una anarquía propiamente, porque yo sí veo un orden. Yo veo que ahí hay grupos internos enfrentados, eh, a ver, defendiendo sus parcelas de poder y no solamente por razones económicas, sino por razones políticas. Yo no sé cómo se llama eso, don Apo. Si usted lo sabe, dígamelo, para que en la próxima entrevista que me hagan, yo lo diga. Bueno, Sebastiana, de verdad que muchísimas gracias. Como siempre, brillante, ¿no? Y esperemos tenerte muy pronto, ¿ok? Bueno, don De Apo. nuevo para no solamente leerte, sino también para escucharte y verte, ¿sí? Ok. Bueno, un abrazo, don Apo, para ti y la audiencia. Sebastiana Barraez.